La compraventa es un contrato por medio del cual el vendedor se obliga a vender un inmueble y el comprador a comprarlo a cambio de una suma de dinero pactada. Ahora bien, para que se perfeccione la venta, o sea efectiva, las partes pasan por un proceso previo y uno posterior a la firma que los llevará a la entrega del inmueble y al pago del dinero. ¿Esto qué quiere decir en palabras más sencillas? Cuando uno como corredor, va a mediar, a intermediar entre un contrato de compraventa de un inmueble, generalmente hay un contrato previo que en Chile se denomina promesa de compraventa y en los otros países se denomina opción de compraventa. ¿Okay? En ese contrato, las partes, el vendedor se obliga, dice, yo me comprometo a vender el departamento que es de mi propiedad, que es según el y el comprador dice, y yo voy a pagar, me comprometo a pagar esta suma de dinero o al contado o a través de un crédito bancario de esta y esta forma. ¿Ok? Entonces se dice, para que se perfeccione la venta, sea efectiva. Perfeccionar significa eso, que al final lo que se pretendió con un contrato se cumpla. O sea, el comprador a través de un valevista, un cheque de gerencia, entrega el dinero o con un crédito hipotecario y el vendedor le entrega las llaves, o sea, el dominio de la propiedad. Ahora bien, vamos aquí. Una vez se capta la propiedad, estos son los pasos de cómo se da esto en nuestra vida como corredor. Una vez se capta una propiedad y nos dan la autorización firmada con la exclusividad o no para la venta, el corredor podría encontrar dos escenarios posibles. Que el inmueble sea una propiedad usada, cuyo dueño puede ser una persona natural o jurídica, que el inmueble sea una propiedad nueva y su propietario sea un constructor o la inmobiliaria, por ejemplo, en Dubái se le denomina desarrollador. Sube un poquito, por favor. Okay. Es importante tener en cuenta que un inmueble nuevo, pero que ya fue vendido en un inicio, eso lo dijimos en el módulo 1, a un particular se le dará el trato de usada a efectos de su tramitación de venta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como corredores vamos a encontrar dos escenarios. Propiedades usadas, que son de un tercero, o propiedades nuevas que vienen de una inmobiliaria. Ahora bien, si yo tengo un inversionista que compró una propiedad de una inmobiliaria y está en sus manos, a pesar de que no haya sido usada, él la va a vender, pasa a formar parte del mercado secundario. ¿Okay? Se le va a dar el trato como si fuera usada. Lo primero que debe hacer el corredor inmobiliario al captar la propiedad usada o nueva de un constructor particular es asegurarse que ese inmueble es realmente del que dice ser propietario y además se encuentra en su poder dominio. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que asegurarnos que esa propiedad que él dice ser el dueño realmente sea de él, tanto del constructor o de ese propietario que nos contactó para que nosotros le vendiéramos la propiedad. Es de suma importancia porque hay algo que les voy a recalcar durante todo el curso y es que en el sector inmobiliario las estafas, los fraudes son cuestión de día a día y nos debemos cuidar las espaldas para no tener problemas que no nos corresponden. Entonces, esto es muy importante ya que es bien sabido que en el sector inmobiliario el fraude y las estafas son inconvenientes muy serios que pasan a menudo. Y si el corredor de propiedades no se cuida, puede ser corresponsable de un delito por no haber tomado las medidas para evitarlo sin tener la intención. La verificación se hace a través del conservador de bienes raíces. En Chile, el que inscribe, el órgano que inscribe los inmuebles y los hace y hace que todos estos documentos estén al público, se llama conservador de bienes raíces. En otros países de Latinoamérica se denomina registrador de propiedades. En Chile existe la posibilidad de hacerlo en línea, en la plataforma digital del conservador. En otros países requieren de una visita a la oficina del registro de propiedades.
Para ello se solicita la vigencia de dominio del inmueble que acredita la propiedad de él. Se va, si es en el conservador, usted va a pedir en conservación de bienes raíces, usted se mete en su laptop, en su computadora, se mete en la página del conservador, se inscribe y a través del RUT de la persona que dice que es el propietario, usted va a pedir los datos de esa propiedad y le va a salir todo el título. Y si no es en Chile, si es en otro país de Latinoamérica, usted va a la oficina de registro, da el número de DNI, de cédula de identidad, con el nombre y seguramente deben aparecer las propiedades a su nombre de esta persona y usted puede verificar si esta es o no es. Hay otros países donde se va a la oficina de catastro, que es donde están inscritos también todas las propiedades y ahí también debe decir quién es el propietario. Ya en este punto de verificar la propiedad de forma física, se procede legalmente a ofrecer la misma por los medios escogidos, digitalmente. Bueno, una vez que tenemos ya la propiedad, ya sabemos que es del vendedor, la ofrecemos por todos los medios con los que trabajamos, a través de plataformas digitales, plataformas impresas ya prácticamente no se utilizan, pero plataformas digitales, avisos, en fin. Al encontrar un interesado en comprar el inmueble, debemos verificar que no solo tiene la voluntad de hacer la compra, sino que está calificado financieramente para la misma. Si la compra es al contado, se revisa que los fondos provengan de una actividad lícita. Esto lo revisa generalmente el banco, usted no tiene forma ni manera de hacer este seguimiento, pero el banco sí. Y si es por medio de un crédito hipotecario que efectivamente acredite la preaprobación bancaria en las condiciones que dice tener. Los bancos, cuando usted dice yo quiero comprar una casa, y usted va, por ejemplo, un banco que es común en Latinoamérica, el Banco Santander o el BBVA, son bancos que están por toda Latinoamérica. Y usted dice, yo quiero comprar ese inmueble. El banco le va a decir a usted, ¿de qué valor quiere comprar usted un inmueble? Bueno, yo lo quiero comprar, cueste $100.000. 100 millones de pesos, más o menos. El banco, de acuerdo a sus ingresos, va a hacer un estudio financiero y lo va a evaluar. Y le va a preaprobar una cantidad de dinero que es con la que usted va a contar para hacer la compra. Generalmente en nuestras primeras ventas, la ansiedad por cerrar el negocio hace que seamos flexibles y optimistas en este punto y avancemos en los trámites con la sola afirmación del comprador de que ya tiene el crédito preaprobado. Y será cuestión de días o horas hasta conseguir la aprobación definitiva, deseando firmar de forma inmediata la promesa de compraventa o opción de compraventa. Eso le va a pasar a todos. Todos tenemos ansiedad por nuestra primera venta. Y muchas veces creemos en la palabra del comprador de que efectivamente ya no, le está aprobado porque él gana tanto. Lo que me pasó a mí en mis primeras ventas, efectivamente la persona tenía un excelente historial bancario, tenía un negocio que le daba dinero, tenía un sueldo, pero lo que no me había dicho es que para ese negocio, que era un restaurante muy exitoso, él había pedido un crédito ya al banco. Entonces, cuando él me dio todo ese background, que tenía un salario, que además tenía el negocio, que le producía, yo, por el optimismo y por las ganas, la ansiedad de vender, lo tomé como que era un hecho. Y pues el banco no le prestó el dinero porque ya él tenía otros créditos y todo ese proceso que pasamos, perdimos el tiempo, él hizo una reserva, no perdió el dinero porque yo tuve que conseguir otro comprador. Al final fue todo un problema y una pérdida de tiempo tanto para él, para el vendedor, como para mí. Si bien es cierto que la promesa en sus condiciones establece claramente que si el comprador no cumple el pago definitivo por un hecho imputable a él, él deberá pagar la cláusula de daños y tanto el vendedor como el corredor recibirán un pago por su incumplimiento, este es el camino más rápido para generarse una mala fama indeseable como corredor de propiedades, que tendrá una consecuencia en el futuro de sus negocios. ¿Qué quiero decirlo con esto? Si a ustedes se les da el caso de la persona que les dice que él sí, que él va a comprar y tal, ustedes no ven la preaprobación y efectivamente él firma su opción, su promesa. En la promesa hay una cláusula penal. Si él no cumple, él va a tener que darle un dinero al vendedor y pagar su comisión.
Y usted dice, bueno, eso es lo que yo quería. A mí no es mi problema. Bueno, la mala noticia es que hoy en día nosotros estamos expuestos, nuestra reputación como corredores está expuesta todos los días en las redes sociales. Lo que quiere decir que si nosotros hacemos esto, el comprador no va a decir, no, es que por mi culpa, yo no pude. Lo primero que va a decir, el corredor me engañó. Me hizo que firmara y sabía que yo no podía tener un crédito y después me quitó el dinero. Entonces, él no va a ser el culpable de que no puedo comprar, el culpable van a ser ustedes. Y eso es un problema. En estos días yo soy asiduo oyente de un podcast que tiene que ver con el tema de las propiedades del real estate en Dubái. Y estaba escuchando de unos invitados que decían, y voy a nombrar mucho este tema de Dubái porque Dubái ahorita es la capital de los bienes raíces. Se transan más propiedades que ninguna otra parte del mundo a temas diarios. Y salió una encuesta donde decía que prácticamente que ningún corredor era bueno, que todos buscábamos nuestros intereses, perseguíamos nuestros intereses, que no ofrecíamos lo que el cliente quería. Y es que al final eso pasa por situaciones como estas. Jamás el comprador o el vendedor, si pierde dinero, va a decir que es culpa de ellos. Siempre les va a echar la culpa a ustedes. Entonces hay que cuidarse las espaldas hasta de ganarse dinero de esa manera. Entonces, si usted no puede comprar, señor, yo lo lamento mucho. No es de que eso va a ser problema suyo. No. Yo voy a hacer lo posible porque efectivamente usted no pierda dinero y si usted no está capacitado para comprar, simplemente yo no voy a propiciar esa situación. Ahora bien, es por esto que en el escenario ideal para cerrar una promesa de compra-venta, una opción, es que el vendedor apruebe que el inmueble está en condiciones, se apruebe que está en condiciones, que dice el estado de conservación, ocupante, etc. O sea, también hay que ver que el inmuebre, porque hay vendedores que pretenden vender con el inmueble ocupado. Y que no, eso se va en el momento, no. Que realmente esté vacío. Y por otra parte, que el comprador cuente con los medios de compra. La promesa o opción de compra-venta debe contener las siguientes cláusulas: identificación de las partes, la acreditación de la propiedad, o sea, hay una parte en el documento donde establece por qué el dueño es dueño. Entonces, ¿qué dice? Es propietario de la propiedad según documento que está inscrito en el conservador de propiedades o en el registrador subalterno bajo el número tal, foja tal. Esa es una cláusula muy importante porque es la que acredita la propiedad. Las condiciones y plazos del pago, cómo se va a hacer el pago. Hay una parte que generalmente se da en la reserva, otra que se da ya cuando viene la aprobación del crédito hipotecario definitivo, o sea, cuando se hace el pago. Si es un pago de contado, igual va a haber un momento de la opción y el pago siguiente. Las obligaciones de las partes, aquí se refiere a que el vendedor no solamente va a entregar el título, debe entregar solvencia, debe entregar un documento que dice que ese inmueble no está hipotecado, ¿ok? La cláusula penal, que es la que digo que si alguno de las dos partes no cumple, va a pagar un dinero. Los medios de dirimir conflictos, aquí alguna de las partes, o sea, algunas veces se establece un arbitraje y cómo se formaría el tribunal arbitrador, o si lo van a ver los tribunales de la jurisdicción donde está el inmueble, y la jurisdicción que viene dado por el lugar del celebrado de contratos. En el 99% de los casos, la promesa o opción se firma por ante un notario público, pero en algunas ocasiones, y cuando el negocio se hace a través de una inmobiliaria, estando para entrega inmediata, que esto lo vamos a ver luego, el inmueble se puede hacer en ausencia de notario. Al momento de la firma, el comprador hará los pagos pactados en la forma que se establezca, generalmente vale vista, cheque de gerencia, a nombre del vendedor y el corredor con las comisiones que quedarán en el resguardo del notario hasta el momento del cumplimiento de las condiciones de la venta o en el caso del incumplimiento del pago por daño. Y el vendedor también presentará el vale vista, cheque de gerencia por posibles daños al comprador en caso de incumplimiento, si así estuviese estipulado. El pago de la comisión al corredor presentará los documentos para el estudio de techo. Entonces, en el momento de la firma,
o sea, ahí se van a establecer todas las condiciones como se va a hacer los pagos. Como les decía en este párrafo, en Chile se denominan vale vistas, entonces cómo serán los pagos, el pago para el corredor, el pago para el vendedor, si hay un incumplimiento, cómo se va a hacer el pago, todo eso está estipulado ahí. El estudio de títulos, que el vendedor va a proveer los documentos para verificar que él efectivamente es el dueño y hacer el traspaso. ¿Ok? Con la finalidad de acreditación de esta y demostrar que el inmueble cuenta con las condiciones para poder transmitir la propiedad sin ninguna prohibición, además de la solvencia de los pagos de servicios e impuestos pertinentes. Como le venía diciendo, tiene que presentar el documento de propiedad, la no prohibición de enajenar y gravar. Ese es un documento que tiene el mismo nombre en todas partes, que es que el inmueble no haya ninguna prohibición que le permita al propietario venderlo o hipotecarlo. El conservador registrador de bienes raíces, cumplidos estos trámites, se hará el borrador de compraventa, contrato de compraventa, para la revisión de las partes y se presentará ante la notaría el documento definitivo. En este acto se harán los pagos pendientes por el comprador, si los hubiere. En el caso de una propiedad que se compra al contado, las partes llevarán el documento firmado por el notario, conservador o registrador de bienes raíces correspondiente, y en el caso de hacerla por crédito bancario, de esto se encargará directamente la notaría por mandato del banco. Se cumplieron todas las condiciones de la opción o la promesa. El banco, si la compra es de contado, va a emitir un documento que se denomina borrador de compraventa. También lo puede hacer usted o su abogado, si es una compra de contado. El borrador lo que quiere decir es un documento donde ya es el traspaso definitivo, pero es borrador porque las partes tienen que revisar si hay algún problema con el nombre, con la seguridad de identidad, DNI, ese tipo de cosas. Inclusive con el precio, porque puede ser que se equivocaron en una cifra, entonces por eso se denomina borrador. Cuando las partes lo revisan y es definitivo, ese borrador pasa a ser el documento de compraventa. Y bueno, ahí ya se hacen los pagos que faltaban. Si era el crédito bancario, el banco entrega el vale vista. Si es de contado, lo hace el comprador y se lleva al conservador de bienes raíces para que lo inscriba, al registrador, para que lo inscriba. ¿Ok? Al quedar inscrito, ya la propiedad se traspasó de uno al otro. El conservador registrador de bienes raíces revisará los documentos presentados, estén en orden, y siendo así, procederá a la inscripción de la venta y lo notificará por los medios que disponga. Ya quedó inscrito y lo va a notificar a las partes. Una vez inscrita la venta y registrado el nuevo propietario, si la venta se hace de contado, el vendedor presentará al notario copia de esta para recibir el valevista o cheque de gerencia con el pago final. En este momento también cobra el corredor de propiedades. Ustedes van a poder cobrar sus comisiones con los valevistas o cheques emitidos por las partes. Y si se hace por medio de crédito bancario, el banco procederá a emitir los valevistas o cheques correspondientes tanto al vendedor como al acreedor hipotecario si lo hubiere. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos que ustedes, el vendedor tenía su inmueble pero no ha terminado de pagar la hipoteca, pero él quiere vender igual. Entonces, si la compra es de contado, usted tiene que saber cuánto se le debe al banco que tenía la hipoteca. Hay un documento que emite el banco, que es la liquidación del crédito, que ahí le sale el monto exacto que usted le debe dar al banco por lo que se debe de esa hipoteca. Si es de contado, ese cheque o ese valevista lo emite el vendedor de su cuenta, ¿verdad? Lo hace a través de él y hace un cheque o un valevista para el banco que tiene la hipoteca y uno para el vendedor. Si es un banco el que le va a prestar a usted el dinero, usted le entrega ese documento que dice, mira, esto es lo que le debemos al banco A, al banco del vendedor, su hipoteca.
Entonces el nuevo banco que le va a dar la hipoteca a usted, le va a pagar directamente a ese banco esa suma de dinero, no lo hacen con un vale vista, sino lo hacen internamente, transferencias internas, y sí le va a emitir un vale vista o un cheque al vendedor. ¿Ok? Y pues ahí están saldadas. Y usted dirá, bueno, mi comisión, su comisión la pagó el vendedor, esa parte no la paga el banco. La comisión, así sea en venta por un crédito hipotecario, siempre la paga el vendedor, no la va a pagar el banco. El banco jamás le va a pagar una comisión a usted. Entonces vamos a resumir el proceso de compraventa. Captación, captamos la propiedad. Verificación física y legal. Visita, vigencia de dominio. Vimos en el conservador que la propiedad es de la persona. Fuimos al registrador, vimos que es de la persona. Fuimos a la propiedad y la verificamos. ¿Sí? Tiene 2 dormitorios, tiene un baño, está en perfectas condiciones, está desocupada. Elaboración y firma de promesa de compraventa. Hicimos el documento que es la promesa de compraventa o la opción de compraventa, donde las partes, uno se compromete a vender y la otra a comprar. Entrega de vale, vista o cheque, el primer pago. Se da el primer pago en notaría, tanto para el vendedor, que es como un depósito, ¿okay? Una garantía que esa se queda del notario, y la comisión. Estudio de títulos. Vamos a revisar que todos los documentos indican y confirman que la propiedad es del vendedor. Documento de propiedad, solvencias, y bueno, y que la puede traspasar. Que no haya prohibición de enajenar y gravar, que no haya una orden de expropiación por utilidad pública. Esos son los estudios de título. Elaboración y borrador de escritura. Se hace el primer documento a través, como le dije, si es con una venta a través de un crédito hipotecario, ese documento lo hace el banco, no lo hace usted. Si es una venta de contado, la venta la hace usted o su abogado, si usted no lo es. Firma de las escrituras por ante notario, entrega de valevista final. Van al notario, se entregan los últimos valevista, se cumplieron todas las condiciones. Firman allí ese borrador, que ya dejó de ser un borrador y ya es el documento definitivo. ¿Ok? Llevar las escrituras por ante el conservador de bienes raíces o registrador. Si es una venta que se hace a través de un crédito hipotecario, ese proceso lo hace el banco se encarga de enviar ese documento directamente. Si es una venta de contado, eso lo hacen ustedes, vendedor y comprador. Inscripción y publicación de las escrituras por el conservador. El conservador o registrador inscribe ese documento y el que era vendedor ya deja de ser propietario, el que era comprador es el nuevo propietario. Entrega de valevista o cheque al vendedor por notaría. Ahí entregan ya los cheques finales. Y en el momento de la firma ya quedó inscrito. Una vez que está inscrito, no antes, el notario entrega los cheques. Porque no saben qué pueda pasar en el interín de que se lleva ese documento y queda inscrito. Entrega material del inmueble, entrega las llaves. Ese es el proceso el resumen del proceso de compraventa.